tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos, todas? Espero que muy bien. Mi nombre es Suriana, igual en un ratito me voy a presentar con un poco más de detalle. Les agradezco ante todo al equipo de Jump por haberme invitado y por darme el lugar para participar. Bien, hoy vamos a estar dando este webinar que se llama UX, Conflictos Mundiales y Crisis Humanitarias. Por ahí es una problemática que se toca muy poco, sobre todo dentro de lo que es la órbita UX, que estamos muy acostumbrados a trabajar con tecnología y por ahí otras problemáticas, pero por ahí no tocamos tanto estos temas, así que me pareció como una buena idea empezar a ver de qué se trata esto. Así que vamos a ir arrancando. Como les dije, mi nombre es Suriana, yo soy diseñadora UX UI, trabajo para MajorKey, además soy escritora, y además soy autora de Parabellum, que es un libro que se editó hace muy poquito, se llama Parabellum, un viaje a la guerra en Siria, que bueno, un poco lo que tiene es el contenido un poco de lo que vamos a ver hoy, y también relata algunas experiencias personales mías en la guerra en Siria, que hace unos años viví durante 6 meses, y bueno, de ahí sale todo un poco el contenido que vamos a ver hoy y que vamos a ver de qué se trata también. Bien. Entonces, un poco hacia dónde va esta charla, ¿no? Nos vamos a entrar en lo que es guerras, conflictos bélicos y crisis humanitarias en primera persona desde una órbita más UX, o sea, desde entender desde la empatía, desde el profesionalismo, cómo acercarnos a personas que están en situación de vulnerabilidad, personas, bueno, culturalmente lejanas a nosotros, como es el caso de, por lo menos mi experiencia, Medio Oriente. Obviamente hoy ya sabemos que hay otras guerras dándose en el mundo, pero desde lo que es mi experiencia en primera persona, esa es la guerra que pude vivir, así que vamos a dar muchos ejemplos de esa en particular. Obviamente aplicaría a todo lo que son crisis humanitarias. Entonces, como por ahí muchas de ustedes saben, sobre todo los que trabajan en lo que es diseño UX, nosotros como diseñadores UX siempre tendemos a crear soluciones o experiencias que estén pensadas específicamente para usuarios en particular, que estudiamos desde una etapa muy temprana en lo que es research, y después, una vez que estudiamos a ese tipo de usuarios, tenemos por objetivo darles una solución según los pain points o los puntos de dolor o los problemas que estén, digamos, relacionados a ellos. Y les intentamos acercar una solución, un beneficio. A veces, por lo general, suele ser una solución tecnológica, pero no tiene por qué ser de esa manera. Entonces, uno se preguntaría, bueno, ¿qué tiene que ver este tema, no? En principio, bueno, está bueno que desde nuestra área, desde lo que es el UX, también conozcamos cómo se maneja el mundo real, porque nosotros, nuestra profesión tiene mucho de conocer cómo se maneja el mundo, simplemente que a veces estamos muy acotados a lo que es la tecnología. Pero ¿quién nos dice que el día de mañana tengamos que estar trabajando para productos digitales o no, pero bueno, de lugares o de regiones del mundo que estén de alguna manera atosigados o que estén, bueno, nada, ¿no? Como vulnerabilizados por cuestiones bélicas, por ejemplo, Medio Oriente, por ejemplo, algunos países de África, o a veces, bueno, refugiados o migrantes, programas de contención, ¿no? Porque generalmente no estamos preparados para conocer a estas personas o no entendemos bien qué es lo que les pasa, no sabemos cómo acercarnos, qué preguntas hacer, cómo no. Entonces, un poco lo que viene este webinar a traer es un poco eso. Así que bueno, vamos a seguir continuando. Entonces, como dijimos, el UX es útil para todo ámbito de la vida, no solamente para productos digitales, ¿no? Entonces, lo que buscamos acá es aportar un nuevo valor, un nuevo concepto. Y nos vamos a valer, que después vamos a ver más esto, de lo que son los storytellings, o sea, pequeñas historias de personas de carne y hueso reales, testimonios, relatos, ¿no? Mucho más que grandes conceptos o grandes flujos de información, como a veces podemos encontrar en plataformas periodísticas que por ahí no nos van a contar la historia de esta chica o la historia de alguna señora que perdió hijos, o ver qué es lo que le pasa en particular a las personas de carne y hueso, ¿no? Entonces, el storytelling dentro del UX un poco intenta traer esto, como poder contar historias que nos acerquen situaciones reales que pasan, para poder entender, por ejemplo, qué pasa en una guerra. Bien, por ejemplo, esto es lo que les decía hace un ratito, ¿no? Como que estamos generalmente muy atosigados de muchos flujos de información, por ejemplo, ¿no?
vamos a dar un ejemplo, Reino Unido respalda que Ucrania ataque territorio ruso, ¿no? Como que por ahí no entendemos muy bien qué se nos está diciendo. Generalmente son, de alguna manera, informaciones que no están conectadas con ninguna sensibilidad, ni ninguna historia en particular, nada que nos pueda dar una data de qué es lo que está pasando, más allá de una cuestión meramente política o geopolítica, ¿no? No conocemos muy bien qué es estar en una guerra o qué es estar en situaciones de vulnerabilidad. Entonces, un poco vamos yendo hacia eso. Por ejemplo, diferente es este testimonio que me crucé cuando estuve allá en la guerra en Siria, que dice: a Leila le tiemblan las manos, la voz, el cuerpo entero. Ya vamos viendo cómo empieza a darse otro tipo de información que nos conecta mucho más con la historia, ¿no? Intenta contenerse, pero le es difícil. Intenta prepararse para continuar el relato, pero hay algo que no se lo permite. Entonces dice: atacaban mientras yo paría a mi hijo. La primera vez que los grupos terroristas entraron a mi casa, yo estaba embarazada. El miedo que me daba salir, no te lo puedo explicar. Incluso tenía terror de estar adentro de mi casa. A veces golpeaban las puertas para saber si teníamos el velo puesto, e incluso nos obligaban a dormir con él, algo que en nuestra religión nosotras no hacemos. A esta mujer le puse Leila, pero obviamente su nombre es distinto, pero me pidió por una cuestión de no quedar expuesta, que no revelara su identidad, pero es una mujer que vive actualmente en la guerra en Siria, en Medio Oriente. Entonces, bueno, me fui cruzando con muchísimos relatos de este tipo, y es distinto cómo se genera la conexión cuando uno cuenta historias así que cuando por ahí uno lee noticias que no están como impregnadas de situaciones reales, ¿no? Incluso acá podemos ver un montón de otros componentes, cómo entra el tema de la mujer, cómo entra el tema de, por ejemplo, la religión, habla un poco de esto, ¿no? Que en nuestra religión nosotras no hacemos tal cosa, el tema de, bueno, lo que dije, el género, el tema del miedo, el tema de sensaciones más del cuerpo, nerviosas, ¿no? Entonces, a raíz de quizás un micro relato ya empezamos a estar en contexto. Ah, ok, acá estamos en una guerra donde donde es partícipe cuestiones religiosas, donde hay cuestiones de género. Entonces, ahí ya quizás con un solo párrafo estoy diciendo mucho más que por ahí con una noticia que no me está diciendo tanto, pero a la vez sí, pero a la vez no, ¿se entiende? Entonces, un poco lo que es el acercarse a personas en situación de vulnerabilidad, de riesgo, en situaciones bélicas, tiene que ver con esto, de poder ir hacia lo más íntimo quizás. Entonces, si los diseñadores UX estamos para crear experiencias de usuarios, ¿por qué no crear una experiencia distinta, ¿no? Un usuario que viaje con los ojos y con la mente, por ejemplo, hacia un mundo que no conoce, que justamente muchas veces son las guerras que ocurren al otro lado del mundo, ¿no? Por ejemplo, a una guerra. Entonces, esta, bueno, es una foto mía en el 2018 dentro de uno de los territorios sirios. Esto quizás para la gente que vive ahí es un panorama, una escena normal. Por ahí para nosotros, argentinos o personas de LATAM, no estamos acostumbrados a salir de nuestras casas y ver esto, ¿no? Entonces, bueno, esta es justamente un ejercicio, un ejemplo para ver que quizás esto mismo que estamos viendo ahora del otro lado del mundo es una cosa normal, y nosotros no tenemos ni idea de qué se siente caminar por un barrio que está completamente en ruinas o tirado abajo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, un coche bomba, bueno, todos los edificios completamente explotados, acá había otro coche bomba. Bueno, generalmente esto no, cuando yo caminaba por esos barrios, la gente ya ni siquiera bueno, era algo normal, ¿no? Como ni siquiera se cuestionaba que esto no fuera natural. Acá les voy a mostrar un video de este mismo barrio, que filmé estando allá. Bueno, muy cortito porque no pude hacerlo más, pero justamente así se ve como en vivo y en directo caminar o transitar por esos lugares. Es bastante duro. A ver si puedo correr la diapositiva. Ahí está. Entonces, bueno, para empezar a manejarnos dentro de estos contextos tan complicados, si uno quiere traer como todo ese tipo de información para este lado del continente, hay que hacer como un proceso de investigación, como generalmente hacemos dentro de lo que es el UX, que empieza con una etapa de research, como por ahí muchos de ustedes sabrán.
Entonces, generalmente son como análisis más del contexto, del contexto nuestro, ¿no? ¿Quiénes son los que van a querer saber este tipo de información? ¿Quiénes son los que van a querer leerlo? En este caso, bueno, yo hice un libro, pero bien podría haber hecho una película, un documental, lo que sea, algún contenido interactivo para traer todo ese flujo de información que generalmente en nuestro país no se conoce y en nuestra región, digamos, de Latinoamérica tampoco, ¿no? Entonces, después de algunos análisis e investigaciones, descubrí que mi usuario lector o lectora generalmente van a ser hombres y mujeres de 25 a 65 años, de habla hispana, generalmente interesados en cuestiones sociales o humanitarias o incluso de política internacional. Es un ámbito geográfico muy atado a lo que es Argentina y Latinoamérica, porque bueno, vivimos acá y hablamos el español y además no conocemos lo que pasa en Medio Oriente. Y por ahí los main topics son las historias de vida en guerra, de mujeres, de hombres, testimonios en primera persona e incluso también la propia experiencia personal de, por ejemplo, en mi caso, una chica que en ese momento tenía 25 años, argentina, y que estaba viviendo en ese contexto, digamos, ¿no? Y el contexto, bueno, hay que tener siempre un poco de cuidado porque como estamos en Argentina, y de repente hay situaciones que también ocurren allá, es muy difícil hablar del tema, por ejemplo, nuestro, ¿no? Desaparecidos, ejército, de repente son términos o palabras que a nosotros nos implica como mucha sensibilidad, por obviamente un pasado en común muy reciente, entonces como también allá ocurren cosas muy parecidas, como desapariciones, hay ejército, hay militares, hay también terrorismo y hay de alguna manera dictadura, entonces hay que tener mucho cuidado en qué es lo que nos genera a nosotros leer esas palabras, porque además si suceden allá también, y bueno, y hay que tener ahí un poco de cuidado. Entonces eso también estuvo en lo que es el análisis, ¿no? Y el objetivo mío era justamente esto, ¿no? Como dar a conocer cómo se vive una guerra, ¿no? Y en su parte por ahí más íntima, teniendo también en cuenta que la mayoría de nosotros, estando acá en Argentina y en Latinoamérica, no conocemos casi nada de lo que es Medio Oriente, mujeres, etc. Bien, después obviamente hay otra instancia que se llama benchmarking, que obviamente los que trabajan en el mundo UX también la van a conocer, que tiene que ver con el estudio de un contenido similar, o por ejemplo, bueno, se le suele llamar estudio de la competencia, aunque obviamente esto no se trata de una competencia, pero sí de un contenido muy similar. Entonces me tocó leer mucho estos dos libros, que justamente, tanto el de Operación Masacre como el de La guerra no tiene rostro de mujer, que es de una escritora rusa que entrevistó miles y miles de mujeres que vivieron la Segunda Guerra Mundial, en la Unión Soviética. Cada una de estas miles de mujeres contaba qué se sentía ser mujer estando en guerra, básicamente. Entonces, eran tantos los testimonios que obviamente para hacer un libro digamos, testimonial de mujeres y de también varones que están viviendo una guerra, había sí o sí que leer estos libros, ¿no? Como generalmente ocurre cuando uno empieza a tratar un tema específico. Bien. Y después, bueno, también, como algunos de ustedes sabrán, se crean generalmente en estas instancias UX personas, que generalmente son personas imaginarias que nos creamos específicamente para tenerlas en cuenta al momento de crear un producto. Entonces, en este caso, creé a, por ejemplo, Nicolás. Vamos a suponer que tiene 34 años y que es docente, y que él sería una de las personas tipo que les gustaría este contenido, ya sea en libro, ya sea en otro formato audiovisual, etc., ¿no? Generalmente hacemos estas cosas justamente para que nos sea más fácil ponernos en el lugar de la persona que va a consumir este contenido, entonces le damos como una personalidad muy exacta. En este caso, él puede estar interesado en política, puede seguir cuentas de humor y memes, tiene una personalidad más escéptica, más racional, ¿no? Y sus gustos y sus intereses generalmente pueden ser estos: política internacional, historia, psicología, por ahí no tanto de género, pero también hay otro tipo de persona creada, ¿no?, para estos fines, que es distinta a Nicolás, y que tiene otros intereses, ¿no? En este caso pusimos, por ejemplo, Bárbara, de 27 años, puede ser artista o viajera,
y tiene otro tipo de particularidades, ¿no? Como por ejemplo, trabaja home office en su casa, le apasionan historias de vida inspiradoras, le interesan las culturas como exóticas de otras regiones y se considera una persona sensible. Y también tiene como todo un conjunto de intereses, por ejemplo, está mucho más interesado en las cuestiones de género y por eso por ahí seguramente va a leer el libro, porque qué es lo que le pasa a las mujeres de Medio Oriente en medio de una guerra y también entre cuestiones religiosas, y también le va a interesar como toda otra rama de cuestiones, ¿no? Psicología, historia, etc. Entonces se nos hace mucho más fácil a las personas que trabajamos en UX construir un producto a partir de imaginarnos personas tipo que van a consumir ese producto. Después, bueno, pasamos a las etapas de encuestas, donde antes de crear el producto, nos contactamos con este tipo de personas que a priori van a consumir el producto para hacerles como algunas preguntas más de tipo cuantitativas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes algo sobre la guerra en Siria? El 65% dice, sé lo básico. Solo un 10% se considera que sabe un montón y un 25% que por ahí no sabe nada. ¿Solés leer noticias sobre este tema? 59% dice solo a veces, 7% con mucha frecuencia y 34% casi nunca. ¿Te parece un tema de tu interés? 18% poco, 75% dice que sí y que quiere saber más, y que solamente un 7% dice que no. Y así con algunas preguntas más, ¿no? Como ¿qué tipo de contenido consumirías para saber más? El 85% dice historias reales, con lo cual a partir de esta data, digamos, de estas encuestas sale la idea de decir, ok, ¿por qué no en vez de ir allá y hacer como, no sé, corresponsal de guerra periodística, no involucrarse y empezar a hablar con personas de carne y hueso que nos cuenten historias reales para realmente saber qué es lo que está pasando? Porque se suele saber mucho más de una guerra, bueno, hablando y estando ahí, y hablando con personas que te cuenten qué es lo que les pasa, mucho más que por ahí artículos que no conectan emocionalmente con uno, ¿no? Entonces, ¿sabés de dónde informarte sobre este tema? El 78% dice que quizás, pero bueno, no es que realmente lo sabe, más allá de un 12% muy acotado que dice, ok, puntualmente sí sé dónde buscar info sobre este tema, ¿no? ¿Y crees que es posible comunicar con objetividad ante cualquier tema, ¿no? Un 18% no está seguro, un 31% dice que sí, y un 51% dice que generalmente no creen que esto de comunicar con objetividad sea algo como posible. Entonces, con esta otra data también se puede ir avanzando. Y después hice algunas entrevistas justamente para saber cuáles son los temas que más importan o más interesan, porque me choqué con la idea de que si bien pocos somos, o pocos son las personas que estuvieron allá o que saben qué onda Medio Oriente, ¿no? Muchos están muy interesados. Entonces, por ejemplo, Martina, de 28 años, argentina, decía, me gustaría saber qué pasa con las mujeres en Medio Oriente, ¿no? Como esta es la gran incógnita que nadie sabe. ¿Cómo son tratadas? ¿Cómo es la cuestión del machismo y la religión? ¿No? Acá Javier, por ejemplo, decía, siento que estamos muy lejos geográficamente y somos muy distintos en nuestras culturas. Las noticias de allá no llegan tanto como las de Europa, y si llegan, llegan como muy simples, ¿no? Como que no hay mucha explicación más que algunas imágenes cada tanto y ya. Y después la última, Carmen, una señora más grande, dice, yo creo que si fuera para allá, tendría miedo, pero a la vez hay algo que siempre me llamó la atención. Hoy me pregunto cómo hacen para sobrevivir, ¿no? Vi videos de ISIS cortando cabezas, cómo hacen, me llaman la atención, bueno, a todos nos llaman la atención como ese contenido. Así que bueno, a raíz de como estas entrevistas y otras más que hice, pero bueno, pusimos estas como para sintetizar, salen como las primeras 3 secciones, o en realidad las 3 secciones que tiene el libro. Las mujeres, que es como uno de los temas que más importan, que un poco son una colección de historias de vida de mujeres que yo conocí estando allá y que cuentan básicamente cómo es ser mujer y estar sobreviviendo todos los días, y además también estando atravesadas por una cuestión de género, porque claramente Medio Oriente es como uno de los epicentros de machismo que hay hoy en día en el mundo, entonces también tienen que estar como atravesando esa situación. Entonces son como a lo sumo 10 mujeres que cuentan que se siente ser mujer estando allá, ¿no? La segunda sección son los secuestrados, esto que por ejemplo preguntaba una de las entrevistadas anteriormente, que bueno, son también, es la segunda sección, como son unos 10 personas que fueron secuestradas y que cuentan cómo hicieron para sobrevivir, básicamente, cómo hicieron para escaparse y qué les pasa hoy por dentro
después de haber vivido ese evento que los atravesó completamente psíquicamente, ¿no? Eventos completamente traumáticos. Entonces ahí, bueno, comparten qué es lo que les pasa y si se abren, se puede intuir, se puede saber qué es lo que hasta hoy cargan con eso, ¿no? Y la tercera, los combatientes, personas que han tenido, bueno, fueron reclutadas obligatoriamente para vivir, para luchar, o incluso también conocí combatientes que como se alistaron voluntariamente para combatir con estos grupos terroristas de ISIS, bueno, ¿no? Como estos nombres de grupos que ya son mundialmente conocidos y que están en Medio Oriente. Entonces, bueno, hay algunos que tuvieron que alistarse obligatoriamente porque en esa región, esto es para dar un poco de contexto y que se entienda, ¿no? Pero en esa región suele ser obligatorio alistarse en el ejército en tiempos de paz, pero sobre todo en tiempos de guerra. Entonces, la mayoría de los hombres no tiene opción y tienen que ir a pelear. Y hay algunos que lo hacen por alguna cuestión de, bueno, nada, de orgullo y de heroísmo y demás, y quieren combatir voluntariamente. Pero en esa personalidad de combatiente se nos escapa mucho qué es lo que quieren mostrar de sí mismos, qué están sintiendo realmente, si van por presión, si es obligado pero no, pero sí, si hay alguien que les dice, ¿no? Como un montón de cosas se dan psicológicamente, y eso está bueno como también investigarlo. Bien, así que bueno, estos son como las tres grandes ejes que aparecieron según bueno, todas las miles de entrevistas que se hicieron para saber qué era lo más, o qué era lo que interesaba más, digamos. Y ahora viene como la parte más importante, el contar, ¿no? Y cómo se va a contar, ¿no? El storytelling o el arte de contar una historia y de la manera de hacerlo, sobre todo para situaciones difíciles o complicadas como una guerra, básicamente. Entonces ya dijimos, bueno, que quizás lo que son artículos informativos o periodísticos no intentan como buscar la empatía o la cuestión más emocional o de las microhistorias para dar a conocer situaciones reales, sino que es mucho más macro, ¿no? Como hablamos más de números, de cifras, de muertos, cosas que después por ahí se nos olvidan o no nos conectan, digamos, con la realidad, ¿no? Y el storytelling viene a proponer exactamente lo opuesto, empezar a conectar, porque si yo el día de mañana como UX tengo la posibilidad de trabajar para esas regiones, necesito haber estado conectada con la vida real, básicamente, no únicamente con cifras. Entonces hay todo un trabajo ahí no solamente de investigación en lo que es la información, sino también de conectar emocionalmente con el otro. Y eso es todo un trabajo, digamos, que también está bueno que se haga desde el lado UX. Entonces, como dijimos, ¿no? El storytelling tiene que ver con que las historias chicas o la búsqueda de historias pequeñas, cotidianas de la vida real, nos van a llegar mucho más, además porque ayudan a comprender realidades complejas. Vean cómo en el anterior testimonio que leímos de esta mujer Leila, ella solamente en un párrafo ya diagramó todo un contexto, ¿no? Habíamos dicho religión, el tema de género, lo que le pasaba en el cuerpo a ella físicamente, los miedos que había parido mientras atacaban la casa, ¿no? Y por ahí en eso, en 3 renglones ya empezamos a entender más un panorama. Y además, bueno, con el storytelling empatizamos mucho más, que es lo que había dicho antes. Entonces, ¿qué sí hacer para recabar este tipo de información, este tipo de historias? Esto es cómo preguntar, cómo acercarse a la persona que está sufriendo, bueno, este tipo de vidas, ¿no? Primero siempre tratar de traer estas experiencias en primera persona, porque cuando hay una diferencia, ¿no? Que es que cuando yo hablo en primera persona y en presente, por ejemplo, en el libro hay mucho de, en este momento me estoy sentando con, qué sé yo, tal persona y me está contando mientras llora que... Entonces eso como de alguna manera capta mucho más la información y capta también lo que es la conexión emocional, ¿no? Es esto, no sé, he escuchado, por ejemplo, cuando yo estaba ahí, he escuchado tiroteos, bombas, y entonces al momento de relatar la crónica, no es lo mismo decir, sí, el mes pasado cuando estuve allá escuché tal cosa, que decir, en este momento estoy escuchando lo que sea, un mortero o una bomba enfrente de mi casa. Entonces se genera otro tipo de sentimiento, otro tipo de sensación.
Por eso el libro está escrito en primera persona del presente, digamos, ¿no? Y además el uso de palabras llanas y simples para poder conectar con el que me está escuchando, o el que me está viendo, o el que me está leyendo, es recontra importante. ¿Sí? Y además, bueno, esto que ya venimos diciendo, pero para solidificarlo, ¿no? El hecho de buscar historias de la vida real, del día a día, y además linkearla con curiosidades culturales, porque no es solamente el hecho de lo que le pasó a la persona, ¿no? No tiene nada que ver simplemente con la tragedia, sino también cómo está atravesado ese estilo de vida, ¿no? Por ejemplo, no sé, en Siria, en Medio Oriente se toma mate, por ejemplo. Se toma más mate que acá incluso. Y por ahí podemos no saberlo, pero incluso Siria es uno de los países importadores de yerba mate de Argentina, o sea, Siria le compra yerba mate a Argentina. ¿Y por qué? Porque la gente consume muchísimo mate y vos podés estar, qué sé yo, caminando en alguna avenida del país y de repente te cruzas con una gigantografía de yerba piporé y por ahí, no sé, una imagen enorme de las cataratas del Iguazú. Vos te quedás como, ¿qué? Y sucede. Entonces, también la guerra está atravesada por esas cosas, ¿no? Personas que te invitan a su casa y te cuentan lo que les pasó. Por ejemplo, no sé, a una de estas mujeres le desaparecieron un hijo y ella me lo contaba con un mate en la mano y me decía, bueno, te cebo, no sé, caliento el agua, ¿entendés? Entonces, de repente, bueno, y además otro tipo de curiosidades que obviamente van a interesar mucho, que es el rol de la mujer, el rol del hombre, cómo se conforma la casa, el hogar, ¿no? El hogar tipo en Siria, cómo se vive más allá de la guerra, sus horarios de trabajo, cómo se visten, ¿no? Como no solamente contar la parte trágica, sino también contar como la forma de vida de estas personas, que también atrae y conecta un montón, digamos. Y bueno, esto que decimos, ¿no? Con todos estos componentes vamos a poder conectar mucho más con personas que están a priori alejadas de nosotros por cuestiones geográficas, pero también por cuestiones culturales, pero siempre la empatía, la conexión emocional nos va a acercar al otro, digamos. Y esto para un UX es recontra importante. De hecho, como una de las bases del diseño UX, ya sea para tecnología o sea para cuestiones más humanas, siempre va a ser la empatía. Poder diseñar, ya sea un libro como esto, o alguna app o alguna página web, diseñar para el otro, digamos. Siempre escuchando qué es lo que el otro puede dar, digamos, o lo que necesita. Y buscar el mundo psicológico del otro, un poco lo que también estamos diciendo, ¿no? Como para poder generar esa conexión. ¿Y qué no hacer al momento de recabar estas historias o poder conocer el mundo mental de estas personas que están tan lejos de nosotros? ¿Qué no hacer, no? Primero, buscar el morbo o el amarillismo, porque no estamos para eso como profesionales. Si bien necesitamos generar una conexión emocional para poder traer historias tan complejas y tan distantes y tan ajenas a nosotros, no es a raíz o no es a través del morbo o el amarillismo o el sensacionalismo que nosotros vamos a estar buscando. Por ejemplo, no queremos buscar la lágrima porque sí. Si vamos a apelar a una emocionalidad desde un researcher o desde un UX, vamos a intentar que esa emocionalidad tenga un mensaje potente que importe. No solamente como por ejemplo, no sé, una cámara en un reality show que enfoca en primer plano a la lágrima, generalmente eso no se suele hacer, digamos, ¿no? Y es importante como tenerlo ahí en cuenta. No ser crudo todo el tiempo tiene que ver un poco con esto, como no estamos buscando la crudeza, no estamos buscando únicamente la tragedia, si bien va a ser parte del contenido que vamos a dar para poder enlazar estas experiencias, no es simplemente eso, porque obviamente las personas no están bajo conflicto, bajo bombas las 24 horas del día, también tienen sus formas de vida, van a la universidad, van al colegio, son amas de casa, salen a trabajar, y eso también hace a su vida, ¿no? Entonces no hace falta estar apelando explícitamente y constantemente a situaciones más trágicas, digamos. Y otra cosa muy importante, que esto tampoco se suele decir, es no tratar a estas personas como pobres víctimas, porque de hecho son víctimas de una guerra, muchas veces son víctimas de invasiones, de bombardeos y demás cuestiones, pero cuando uno va a pisar su territorio, ¿no? Y a revictimizar a quien ya es víctima, bueno, pones en un lugar como muy disminuido a la persona que te viene a compartir su historia en este caso, ¿no? De hecho, muchas de las personas, por no decir
todos, la mayoría de las personas que yo conocí estando allá, que me abrían las puertas de su casa y me invitaban a pasar y a comer, ellos querían mostrar la mejor versión de sí mismos justamente para que esa mejor versión recorra el mundo, ¿no? Porque en su visión esto iba a recorrer otras partes del mundo. Entonces se ponían la mejor pilcha, preparaban la mejor comida, intentaban que por ahí su angustia, que igual se notaba, ¿no? Su angustia no cobrara tanta vida en sus gestos, entonces ellos intentaban como salirse de ese lugar de víctimas. Entonces si después uno va desde el lugar de occidental a poner, digamos, en ese lugar, a posicionar desde ese lugar, desde las preguntas que hacemos, y es como un poco chocante para el que te está recibiendo. Entonces, como esto me parece tan importante, no caer o no poner a las personas en ese victimismo que a veces termina siendo un poco siniestro, digamos. Entonces, y esto es un poco lo que decíamos recién, ¿no? Como no hacer preguntas que solo busquen la lágrima. Y obviamente, como todos los researchers sabemos, o los UX sabemos, cuando hacemos entrevistas, siempre podemos, en realidad siempre debemos pactar un poco lo que vamos a preguntar para no caerle de sorpresa con preguntas, ¿viste? O raras, o que no se esperaran, sobre todo en contextos bélicos, ¿no? Cuando las preguntas y toda la información que sale va a ser sumamente sensible. Entonces siempre tener esto en cuenta, ¿no? Siempre planificar las preguntas y darlas a conocer antes de la entrevista. Por ejemplo, vamos a ver ejemplos de lo que hay que hacer y de lo que no hay que hacer. Un ejemplo de lo que no hay que preguntar. ¿Cuál fue el peor día de tu vida en esta guerra? ¿No? Porque ahí ya la pregunta es tendenciosa y uno ahí además se nota que está buscando como la tragedia, digamos. Se puede buscar este tipo de información, pero de alguna manera con otros tipos de preguntas, ¿no? Lo mismo, ¿lloraste? ¿Estás bien? ¿Lo extrañás? ¿Se te murió? ¿Cómo? ¿Entendés? Como ese tipo de preguntas generalmente está bueno como evitarlas. Por ejemplo, una manera de preguntar esto puede ser: ¿quisieras contarle al mundo algún suceso importante de tu vida que recuerdes? Y vos ahí le das la libertad a la persona de que te cuente algo que le haya gustado, algo que para ella o para él sea algún suceso importante, que puede incluso ser positivo, o quizás algo que sea negativo o que lo haya marcado de por vida. Entonces, darle un poco de libertad a la persona que está en situación de vulnerabilidad, pero ven cómo de esa manera no revictimizamos a la persona que está contando su experiencia, digamos. Entonces esto es un ejemplo de lo que sí. Entonces ahora vamos a leer un pequeño extracto de una de las mujeres que conocí que me contó su historia. Ella se había ido, es una mujer grande de 78 años, o sea, es una abuela, fervientemente religiosa, se tapaba con velo, vivía en un pueblo de montaña y un día se fue del pueblo, se fue para la capital, que estaba a 1 hora. Este es un pueblo que quedaba como a 1 hora de distancia de la capital. Va para la capital a un turno médico y cuando vuelve cuenta esto. Dice: cuando abrí la puerta de mi casa vi a 50 terroristas adentro, dice. Vi a uno con los pies levantados en mi sillón, vi el salón lleno de armas, vi todas las puertas rotas, vi las paredes pintadas con leyendas, vi a otro envolviendo mis alfombras para llevárselas. Se estaban llevando todo, dice, y todo delante de mis ojos. ¿Ven cómo empezamos a conectar mucho más? Me puse a llorar, dice, pero me transformé. Y ni bien vi que se querían llevar todas mis cosas, me enceguecí de ira, me les acerqué y con una fuerza que desconozco empecé a sacarles todas las cosas de sus manos. Uno de ellos tenía mi TV en sus manos y se la saqué. La tiré al piso y la rompí, dice. Prefería romper mis cosas antes de que me las robaran estos hombres. Fuerte. Fui de uno en uno, cosas que tenían, cosas que se las arrancaba y las rompía. Maldito sea el meterse con una señora mayor. Bueno, esto es un poco lo que así sigue. ¿Su familia estaba ahí con usted?, preguntó. Sí, pero ellos no hablaban. ¿Por qué?, le preguntó. No sé, tenían miedo, todos varones, y tenían miedo. Entonces vemos también cómo hay ciertas cosas que se empiezan a desmitificar, ¿no? Porque uno tiene algún prejuicio donde asimilamos la mujer de Medio Oriente con la sumisión, el miedo, el no hablar, ¿no? La voz callada. Entonces decía, todos varones, tenían miedo. ¿Y usted no tenía miedo? Porque acá había una oportunidad muy explícita justamente para dar a conocer una imagen distinta de la mujer, ¿no?
Si ya todos vemos películas de Netflix, Hollywood, documentales donde asocian a la mujer tapada, sumisa, y bueno, como ya nos imaginamos en películas, ¿no? Acá había se encontró una oportunidad de poder darle la libertad a ella de contar cómo se ve envuelta y cómo se desenvolvería en una situación tan extrema como de repente cruzarte 50 terroristas en tu casa y estar rodeada de varones que no hagan nada, básicamente, ¿no? Me dice, yo no tenía miedo, porque si lo tenía, perdía mi casa. Ya me sacaron un hijo, no me iban a sacar la casa también, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que ofrece este tipo de contenido. También es una historia que está en el libro también, y así como ella, hay muchas otras mujeres más que tienen la posibilidad de contar cómo es ser mujer realmente, por ahí no tan influenciado por lo que es la industria del cine, que está muy acostumbrados a mostrarnos una sola forma de ser mujer estando en Medio Oriente. Bueno, acá se intentó por lo menos dar un poco más de espacio a que realmente todo tipo de mujeres pudieran contar cómo es estar ahí y ser mujer, digamos. Y bueno, vamos terminando un poco con la experiencia de cómo es acercarse desde el UX a personas que están en situación de guerra. Justamente como nosotros no vamos a poder conocer al 100% el mundo mental de las personas, porque obviamente hay preguntas que no podemos hacer, porque no nos va a dar el tiempo, porque obviamente ellos no van a querer contarlo todo, obviamente no nos conocen, en el mayor de los casos no saben quiénes somos extranjeros con una cultura distinta y obviamente no nos van a contar todo lo que les pasa, ni todo lo que sienten, ni toda su intimidad. Entonces, hay una herramienta que se llama eneagramas de la personalidad, que son métricas, simplemente ustedes pueden googlear eneagramas de la personalidad y va a ser un test de más o menos 200 preguntas que van a ir completando con la información más primaria o más macro que ustedes pudieron recolectar de esas entrevistas. Esto les va a servir a quienes me están escuchando para cualquier tipo de producto, ya sea digital o no, pero sí sirve para ir como complejizando ese mapa mental del usuario, ese mundo mental que no vamos a poder acceder al 100%, pero sí que por ahí vamos a necesitar para obviamente complejizar y conocer más a nuestros usuarios, ¿no? Entonces, cuando es así, cuando eso se presente de no poder conocer al 100% a la persona que tengo enfrente, bueno, voy a tratar de recolectar toda la información máxima que pueda y después con esa información voy a poder usar un eneagrama de la personalidad e ir completando ese test y también ir ejercitando un poco la empatía, ¿no? Como van a hacer preguntas de, por ejemplo, si estuvieras en tal situación, ¿qué sos más propenso a hacer? Y de ahí te da como una serie de opciones como multiple choice que vos vas a ir como completando y al final de esas preguntas te va a dar como un tipo de personalidad. Hay 16 tipos de personalidad como dentro del mundo de la psicología que, bueno, básicamente resultan de hacer este tipo de test, ¿no? Entonces, con este tipo de herramientas podemos armar realmente perfiles o usuarios, e incluso también, conectándolo con lo que hablamos de la creación de UX personas, también para armar perfiles mucho más complejos y mucho más explícitos. Acá voy a dejar un link, que obviamente no sé si ustedes van a poder linkear desde acá, pero por lo menos para que lo vean, psicoactiva.com, y ahí van a poder encontrar, por ejemplo, este test, pero también si googlean lo van a poder encontrar. Y después a lo último, como ya todos sabemos, después de hacer toda esta parte de research, investigación, entrevistas y demás, pasamos a lo que es el diseño UI, o lo visual. En este caso, bueno, yo hice un libro, pero también podría haber sido una peli, como habíamos dicho antes, y la tapa del libro es como súper imprescindible a la hora de demostrar qué es lo que quiero transmitir, ¿no? En este caso, bueno, es muy clara la tapa del libro, es de una escena real, de dos personas hablando en una fogata a la noche con su casa destruida o con el barrio destruido por detrás. Entonces, se busca un poco transmitir bueno, un poco el contenido que se va a encontrar adentro del libro. Cómo las personas, usando su resiliencia, nada, bueno, transitan una guerra, la atraviesan, sobreviven día a día, quizás van a comprar pan sin saber si después van a volver. Entonces, bueno, son situaciones tan extremas
que había que buscar obviamente alguna imagen que pudiera como representar un poco esta sensación de traspasar y de atravesar una guerra con lo poco que se tenga, digamos, ¿no? Entonces un poco se buscó transmitir eso. Obviamente ustedes lo aplicarán a los productos que quieran hacer, sean digitales o no, digamos. Entonces, bueno, como para sintetizar y vamos ya terminando, ya sabemos que las historias que perduran en nuestra mente, en nuestra cabeza, siempre y únicamente son las que nos van a movilizar emocionalmente. El resto, los que no nos movilizan emocionalmente, en tarde o temprano se van a ir de nuestra cabeza, nos las vamos a olvidar, pero solamente las que nos dejen huella nos van a perdurar. Por eso, como UXers, es muy importante que podamos conectar realmente, sobre todo si en algún momento trabajamos con personas que estén en situación de conflicto bélico, básicamente. Pero también son las que queremos recordar, no solamente son las que nos conectan, digamos, con la parte emocional, ¿no? También las que queremos recordar. Entonces la finalidad del UX, como recién decíamos, es acercarnos entre nosotros, ¿no? No importa cuál sea el medio, la herramienta que usemos para lograrlo, ya sea humano o producto digital, o humano, producto no digital, como en este caso pudo haber sido un libro, o humano entre muchas culturas, como por ejemplo América Latina y Medio Oriente. Bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado, y bueno, nos estaríamos viendo en la próxima. Les agradezco muchísimo por haber escuchado. Muchas gracias.